Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá el doctor Gustavo Griffith, hoy en la conducción del programa. Estamos viendo si llega el doctor Resqui Pizarro y bueno, y si no se tendrán que conformar con la presencia de los dos presentes. Acá con mi mano derecha, a pesar que hoy se encuentra a mi izquierda, el doctor Héctor Breckman. ¿Cómo andás, Héctor? ¿Qué decís? Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a la amable audiencia. Y como siempre, un cálido saludo para Ricardo Manos Mágicas Pinero. Bueno, vamos a enviar entonces un cordial saludo a quienes no están presentes. Ya mencionamos al doctor Resqui Pizarro, al cual le enviamos un más que cordial saludo, uno de los pilares de la presencia del programa. También le enviamos un saludo grande a Sebastián Aretio, con quien estuve charlando en esta semana, tocando algunos temas legales interesantes, intercambiando ideas. Quizás en algún momento pueda ser temario del programa lo que estuvimos charlando. Un tema referido a la caducidad en las ejecuciones de expensas. Muy interesante, Gustavo. Y bueno, también un saludo grande al doctor Hugo Milione, que iba a ver también si se llegaba, pero bueno, todavía no han llegado. Acá estamos presentando el programa número 105, en un cálido día, mucho más del que parecía, casi 18 grados. Hoy a la mañana pintaba un poquitito más fresco y más húmedo, hoy 7 de junio. Y bueno, vamos a entonces hacer referencia a los medios del contacto del programa para que se contacten con nosotros y cualquier consulta que quieran efectuar para la parte correspondiente también del final del programa. Primero vamos con los medios del contacto del Foro de Abogados, www.forodeabogadosph.com.ar, esa es nuestra página web, nuestro mail, forodeabogadosph@gmail.com, Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram, Foro de Abogados PH, y las líneas directas del programa, 4300-0114, el 50 31 98 01, y el WhatsApp para cualquier consulta escrita que nos quieran hacer llegar, el 11 23 95 1992. Bueno, hoy tenemos... Presentado el programa, me gustaría, Gustavo, Adelante. Perdón por la interrupción, pero por favor, faltaba más. Pero tengo algo que creo que para nosotros dos y para todo el grupo de colegas, amigos con los que compartimos el foro, es una mención muy importante. También estuvo invitada en nuestro programa y nos honró participando del mismo, una persona muy querida por nosotros y que hoy cumple años, la doctora Nelly Silvia Mónica Díaz, a quien desde aquí le deseamos un muy, pero muy feliz cumpleaños y un cálido saludo de todos, absolutamente de todos los componentes del foro, los presentes y los ausentes. Sabemos que está atravesando una situación que es de nuestro conocimiento, digamos, es profesional el tema porque ella así lo encara desde el punto de vista personal, lo ha tomado también, una actividad dedicada a algo, a la difusión y, digamos, preparación, si me permitís el término, de colegas y el estudio y análisis, y una persona que lleva con mucha, pero con mucha calidad y sobre todo con calidez profesional y humana, un instituto en el Colegio Público de Abogados está atravesando en esa circunstancia, en ese tenor,
una circunstancia personal en la cual públicamente todos los integrantes del foro, a través de estas palabras, queremos hacerle llegar nuestro más absoluto y cálido apoyo, respaldo, etcétera, 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 con el afecto de todos y cada uno de nosotros. Muy feliz cumpleaños, Nelly. Gracias, Gustavo. Bueno, a ver, quería sumar a lo tuyo que la verdad que es una persona, por un lado, de un carácter profesional de excelencia. Sí, sí. Realmente cuando uno habla e intercambia ideas con ella, tiene una serie de aportes y una serie de conocimientos legales que diría son mucho más allá de lo normal y habitual, inclusive para los que son especialistas en el área y en el tema. Pero creo que lo que más se destaca es por la calidez humana que tiene. La verdad que tiene una calidez humana muy, muy excepcional. Y bueno, siempre nos ha cobijado, porque creo que ese sería el término, dentro del Instituto de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados, como vos bien decís, con una enorme calidez, con una gran sapiencia, siempre con buena onda. Excelente. Siempre, digamos, bueno, por supuesto, aportando y permitiendo el aporte de los demás. Y bueno, la verdad que el aprecio hacia ella es muy, muy grande por parte de todos los que integramos el instituto, ¿no? Y todos los que han pasado también por el instituto, reconociendo su amplia calidad personal y profesional. Y sobre todo, Gustavo, y hay que tenerlo presente, por ella y pura y exclusivamente, no descarto otros destacadísimos profesionales que han actuado con ella y dirigiendo el instituto. No quiero soslayar a nadie, me quiero referir particularmente a ella en su día de cumpleaños. La calidez personal, la amistad, la forma en que ha hecho cohesionar todo un grupo que sigue con interés. Y bueno, por todo eso vayan estas palabras hacia una persona absolutamente, y lo digo desde mí, querible y con un rasgo absolutamente preponderante en la amistad. Gracias. Tiene un solo defecto que comparte con vos. No, ese no es un defecto, es una de sus características principales. Bueno, feliz día, Nelly. En segunda convocatoria. Bueno, tenemos un tema, me parece que sumamente interesante. Los que estamos acá en el medio de acción de la propiedad horizontal, creo que uno de los temas que más tenemos vigencia en este momento es el tema del reclamo de daños. Y de alguna manera, digamos, hay un antes y un después, como con muchos otros temas, desde la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Si bien el fallo que vamos a analizar es un fallo que está basado en hechos y circunstancias que son anteriores a la entrada de vigencia del Código, de alguna manera, como la mayoría de los juzgados y las salas, por más que estén analizando circunstancias y fallos que se atienen a la vigencia de la Ley 13.512, la ley anterior, antes de la entrada en vigencia del Código, los aspectos, consecuencias, evaluaciones y jurisprudencia se está evaluando a la altura de lo que es nuestro nuevo código, ¿no? Si te parece, Gustavo, vamos a agregar a alguien que con un poquitito de retraso, pero siempre bienvenido. No sé si es el doctor Milione o es Batman, porque con eso que tiene puesto, no sé si es la capucha de Batman. Bueno, ahora se lo saca para poder hablar. No lo puedo dilucidar. La verdad que tenía muchas ganas de estar presente, pero hace 2 días que estuve con un fin de semana con gripe fuerte y a veces tengo cuando hablo... Doctor, dicen que no se lo escucha, va a tener que... No. ¿Ahora sí? ¿Ahora? ¿Con este? No, doctor, va a tener que hacer... Bueno, a la amable audiencia le vamos a aclarar que está con nosotros, se hizo presente
el doctor Ahora Hugo sí. Milione. Ahora, doctor Milione, lo saludamos. Buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Por consideración a mis colegas, vine con un barbijo porque hace 2 días que estoy con una gripe muy fuerte y por momentos me agarran ataques de tos a repetición. Entonces, bueno, por pero eso. yo no tengo problema porque el que está al lado suyo es el doctor Breckman. Entonces no tenemos problema. Así que me voy a limitar a escuchar realmente. Con la proverbial generosidad personal que caracteriza al doctor Griffith, me ha puesto en la circunstancia de ser posible víctima. Bueno, pero vamos a lo nuestro porque si no la audiencia va a pensar que estamos hablando solamente de cuestiones personales. Gustavo, hiciste mención hay a un fallo que correcto. tiene muchas aristas. Yo creo que lo más saliente de este fallo justamente es eso, que la audiencia va a poder apreciar en las distintas circunstancias que abarca. Voy a decir primero que el fallo es Mitre Roberto Demetrio contra Consorcio de Propietarios, Avenida de Mayo 702, sobre daños y perjuicios derivados de la propiedad horizontal. Este fallo lo hemos seleccionado porque tiene absolutamente variedad en los temas que abarca, en las resoluciones, en los diferentes criterios para aplicar, y como creemos y entendemos que va a ser muy interesante para la audiencia, sobre todo, analizar las diferentes formas de ver situaciones que son usuales en la vida consorcial. Y entonces así tenemos que este es un fallo que habla un propietario que inicia una acción luego de haber sido locatario u ocupante o tenedor. Fíjense ustedes que estoy haciendo una diferencia sustancial por unos daños que se producen en su departamento, en su unidad, pero que son con fecha anterior a que él sea propietario. A ver si puedo explicarlo mejor. Las consecuencias, filtraciones que provocan los daños, son originados por filtraciones, se originan, según el fallo resalta, en el año 2007 comienzan a manifestarse. En esa instancia, fíjense qué interesante, el actor, es decir, quien va a promover la demanda, no era propietario del inmueble afectado por esas filtraciones. Era un ocupante o locatario. Lo importante del caso es esto. Recuerden este pequeño detalle porque tiene una muy particular importancia en cómo la justicia analiza la cuestión. No era propietario cuando empiezan los daños, las manchas por filtraciones. Quiero aclarar 2 cositas. Una primera es que cuando no, un problema derivado de terraza. ¿Sí? Un problema derivado de terraza que afecta a una unidad inmediata inferior. Cada vez son más comunes este tipo de inconvenientes y son los que tenemos mayor cantidad de litigiosidad cuando hablamos de problemas derivados de filtración, porque la realidad es que generalmente el consorcio, cuando es un tema de cañería, no lo discute, pero cuando es un tema de terraza, dado que a veces hablamos de otro tipo de valores y que puede haber algunas otras causales dando vuelta, los consorcios son un poco más reticentes, ¿no? Es cierto, Gustavo. Entonces, esto nos lleva primero a algo muy interesante que vos mencionaste, Héctor, que yo de alguna manera lo preguntaría, aunque creo que vos ya adelantaste algo, que es, a ver, ¿quién está legitimado para reclamar al consorcio? Acá este fallo va a aclarar eso. Claro, es decir, a ver, está legitimado, obviamente creo que el propietario está fuera de discusión, entonces la pregunta sería, alguien que no es propietario, por supuesto que estamos hablando de un poseedor o tenedor legítimo, ¿no? Sí.
decir, a ver, ¿está facultado como para efectuar reclamo al consorcio? Yo tengo alguna experiencia en el tema, pero es interesante que vos hagas referencia a lo que manifiesta el fallo. El fallo, desde el punto de vista, obviamente es un fallo que ha llegado a segunda instancia, para ser más claros, no solamente una resolución de primera instancia, sino que la Cámara de Apelaciones ha debido intervenir, la Sala A concretamente, y la Sala A dice que quien está legitimado sería para él únicamente el propietario, porque de eso se deduce el fallo. El fallo... No coincido. Porque, no, yo lo analicé bien. No y coincido. ya sé que no coincidís. Pero vos fijate lo siguiente. Si hubiese estado legitimado el anterior propietario, que sí lo estaba, cuando era el anterior propietario, esta persona era locatario o tenedor, no hubiera corrido el tema de la prescripción. Entonces, ahí te está fundamentando, es decir, ojo, aclaro un detalle, sí, por supuesto, el daño moral lo excluye, pero el daño patrimonial hace lugar a un reclamo doble, que puede ser, porque vos fíjate que no solamente se menciona al consorcio, sino al poseedor de la unidad inmediatamente superior a esta, que podría haber ocasionado, ¿no?, también en la cuestión. Entiendo tu punto de vista y yo personalmente, obviamente, pienso igual que vos, pero me atengo a lo que yo entiendo del fallo. Aclaremos. No, por eso, pero yo el fallo lo entendí distinto. Bueno, ¿sí? Sí. Yo entiendo que, a ver, la sala considera que hay otros, vamos a decir, legitimados ocupantes del inmueble que están en condiciones también de reclamo. Obviamente lo que difiere son los caracteres de lo que puedan reclamar. Ah, bueno, eso es... ¿sí? Es decir, eso es una instancia secundaria. Si vos analizás, hay reclamos claro, que son propios de un propietario del inmueble. Correcto. Y que otros legitimados no pueden reclamar. Bueno. Como podría ser quizás de alguna manera el daño moral, como podría ser la desvalorización del inmueble, correcto. Inclusive hasta el tema del lucro cesante. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo que está diciendo la sala es: esto no lo podés reclamar porque, a ver, en ese momento efectivamente no eras titular y la circunstancia generada, es decir, deviene de esa época. Ahí está. Pero hay otros daños que son los llamados, digamos, patrimoniales, que dice que sí lo puede efectivamente por eso yo quería reclamar. Dividir y con relación al tema de la prescripción, lo que me parece interesante que resalta el fallo es que, contrariamente a lo que alguno o algunos, quizás alguna vez alguno evaluó, no hace diferencia entre lo que es una filtración continua y otra que no. ¿Sí? Muchas veces, digamos, uno se maneja con el criterio, o ha visto fallos anteriores que se manejan con el criterio que, a ver, una cosa es un hecho que ha generado una filtración, ya está solucionado y está su término de prescripción que empieza a correr, y otra cosa es una filtración continua que de alguna manera uno evalúa casi como imprescriptible. Uno dice, bueno, mientras continúe, teóricamente no prescribe. Abriste una ventana. Claro, abriste una ventana. Bueno, pero el fallo dice, no lo analizamos desde esa óptica y desde esa perspectiva. Ahí está el tema. Para nosotros, el término de prescripción empieza a correr desde que la persona que fue afectada tiene la legitimación para poder hacer el reclamo. Yo no coincido del todo con ese criterio. Yo tampoco. Ese es el punto. A eso iba a ir yo cuando vos, atinadamente, porque señalaste una clara diferencia, porque hay puntos que tenemos que analizar. En primer lugar, debemos consignar que el consorcio demandado, el consorcio de Avenida de Mayo, cuando contesta la demanda opone una excepción previa.
de prescripción. ¿Por qué? Porque considera que si los daños se produjeron o empezaron a manifestarse del año 2007 y continuaron, existe una fecha de inicio, etcétera, etcétera, que el propio camarista preopinante, que eso es el camarista que en primer término opina y los demás pueden disentir o adherir, consigna que no es el criterio de ellos. Acá hay un detalle, si todos leyeron, Hugo, también me dirijo a vos, hay un asterisco que me gustaría hacer. Yo no sé si ustedes leyeron detenidamente, hay una especie de reflexión que hace el camarista que dice que los jueces no tienen el deber de analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes. Yo llamo la reflexión esto. Bueno, ¿por qué? Porque dice... Pero ese es un clásico. Sí, pero es importante que la audiencia se entere. Para mí, nosotros estamos normalmente en contacto con este mundo y con estas situaciones, pero los clientes que forman la audiencia estará formada por gente que está interesada en el devenir de los juicios, deben entender que los jueces están diciendo acá no tienen el deber de analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, así como tampoco la totalidad de las pruebas. Es decir, que el juez puede decir o decidir cuando sentencia, cuando falla en un asunto, puede decidir a qué argumentaciones presta oídos o a qué pruebas considera él, y eso forma parte, señores, de su criterio personal. No, digo esto porque no solamente para este fallo. Yo creo que es para todos, y que lo estoy señalando porque en la vida cotidiana tenemos muchísimos ejemplos de clientes que nos dicen, que vienen y nos dicen, pero yo dije tal cosa en el juicio, la demanda, yo produjimos, doctor, usted me pidió que traiga a hacer que tal prueba, y al final no ni la menciona, ni hace mención para poder fundamentar el fallo, su señoría. ¿Cómo es esto? Y acá encontramos un claro ejemplo y respuesta para esas inquietudes. No querías dejarlo pasar, Gustavo. Vuelvo al tema. Espera, perdón. Sí. Hay algo que vos mencionaste que es el tema de la prescripción. La prescripción, sí. A mí lo que me parece muy interesante, que acá entran en juego 3 términos de prescripción para ver cuál se aplica. Sí, correcto. Uno es el tema de la prescripción extracontractual, que es de 2 años, que es la que plantea el consorcio. Sí. La otra es la prescripción contractual, digamos, de 10 años, sí, que era en esa época, por los hechos que sucedieron. Después, con el Código Civil actual, hablamos de una prescripción de 5 años, ¿no? Y, a ver, a mí me hace un poco de ruido que, si bien yo entiendo y considero, como vos lo mencionaste, Héctor, y como nosotros un poco lo analizamos y lo hemos visto en tantos fallos, que, como hicimos referencia, no solo está el propietario legitimado para reclamar, sino que puede reclamar cualquier otro que de alguna manera pueda acreditar en qué carácter es poseedor o tenedor. Pero sí, lo que me hace ruido es que, a ver, para mi criterio, me da la impresión que el carácter contractual más que nada está vinculado entre el consorcio y el propietario, a través de la instrumentación del reglamento de copropiedad. Entonces, el reglamento de copropiedad generalmente no está dirigido a otro ocupante con otras características. Si bien de alguna manera establece la obligación de respetarlo, me da la impresión que no existe esa dualidad que existe entre el propietario y el consorcio. Entonces, me hace también un poco de ruido que consideren que hay que aplicar el término de prescripción contractual a pesar de que esa persona no es propietaria, que me da la impresión que es lo que de alguna manera surge también del fallo, y ahí le vamos a preguntar al famoso doctor Milione, a nuestro Batman del día de la fecha, ¿qué opina? Sí, estoy de acuerdo con eso, porque en realidad el propietario en este caso, bueno, tiene la posibilidad
de hacer un reclamo generalizado, pero le están también contando la prescripción que tendría que ver con el código anterior en un lapso terriblemente prolongado. Y en cambio en este caso se lo acotan especialmente, ¿no es cierto? Justamente. Depende de los rubros. Justamente claro, depende hay de los rubros que no están tan acotados, Hugo, pero bueno, continúa. No, o sea, es un poco siguiendo la línea de ustedes, ¿no es cierto? Por supuesto que después en lo que es daño moral, como no es directamente la persona la que lo sufre, lo descarta, ¿no? Estamos hablando de las cosas comunes, de los daños que pueden ser reclamados en función de un titular. Lo que pasa, Hugo, perdón, Gustavo, lo que ocurre es que acá, y justamente lo mencionamos al principio, no sé si ya habías llegado, Hugo, se da una circunstancia muy particular y que debemos destacarle a la audiencia. Este es un hecho que se rige, y es lo primero que dice el camarista cuando sentencia, que se rige por las disposiciones anteriores al nuevo código sancionado en el 2015, entonces, que entró en vigencia en el 2015. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación deriva que la forma de contar los plazos de la prescripción que estaban, si no me equivoco, en el artículo 4037 del código anterior, Gustavo. Estoy hablando de memoria, no me acuerdo, creo que sí. Entonces se entra en una situación que es muy interesante, por eso hablé al principio, en mi introducción al fallo, que abarca distintos tipos de cuestiones que lo hacen particularmente interesante y abarcativo. Es un hecho que comienza en el año 2007, como dije, manifestándose las manchas producidas por las filtraciones, y entonces, ¿qué ocurre? Termina resolviéndose, la acción se inicia en el 2014, antes de la vigencia del código, digamos, lo seguimos llamando nuevo, pero ya tiene unos cuantos años. Y entonces, ¿qué ocurre? Ya empezó la primaria. Ya empezó la primaria el código. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tiene eso de interesante, es decir, ¿cuál es la ley? La ley, por eso en ese punto sí coincido con el camarero, lo primero que dice es: vamos a guiarnos por las disposiciones anteriores a la vigencia del código. Lo primero que señala... El artículo es el 4023. 4023, perdón, yo pensé que era el 4030 y pico. Gracias, es la memoria después de tantos años de no utilizar ese código. Sé que era el 4000 y pico, pero gracias, Gustavo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es interesante el fallo por las situaciones diversas que se plantean, diversas en el tiempo, diversos en los rubros, diversas en las situaciones, diversas cómo va a interpretarse la responsabilidad que se le atribuye a la parte demandada. Y hay algo interesante también que me hubiera gustado, lo seguimos analizando después, pero te voy a anticipar solamente, que es el estado que tenía aparentemente de insolvencia al momento de la producción de los hechos. Esto está dicho en el responde de demanda por el administrador, por quienes administraban, que había una insolvencia económica y bueno, todo eso hay que también juega. Lo seguimos analizando. Vamos después, a hacer un breve corte. Muy pequeño detalle de lo que estuvimos, los temas que tocamos rápido, y vamos a ir a nuestra consabida pausa musical. Entonces, para que vean la importancia del fallo. Claro. Hasta ahora hablamos de los distintos tipos de legitimados, hablamos del plazo de la prescripción, de la posibilidad del reclamo de cada uno de los rubros o no, según ese plazo de prescripción. Y bueno, nos quedan todavía para analizar un par de cositas que veremos después de nuestra pausa musical. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram,
Foro de Abogados PH. Junto con ABBA y junto con Ajá, uno de sus mejores temas, I Must Be in Love, debe haber sido amor, escrita por Per Gessle para la Navidad de 1987 y también incluida en la banda de sonido de la película Pretty Woman. ¿Algo que comentar, doctor Milioni, usted que se le especializa? Una cantante dotada de una voz espectacular, tienen temas muy buenos también, los temas rápidos, pero esto en sí es un clásico que yo inclusive no recordaba el tiempo en el que había sido lanzado, ¿no? Bastante tiempo ya. Sí, pensé que era de los 90 más que de los 80.
Bueno, vamos a continuar con La opinión en segunda convocatoria. con el análisis del famoso Del fallo que fallo. estamos evaluando. Le voy a hacer una pregunta, doctor Breckman. Que un poco el fallo hace mención. ¿Es necesariamente ineludible la intimación previa para este tipo de reclamos legales? ¿O puede hacerse sin intimación previa? Acá no hubo, y yo creo que no sería imprescindible. Voy a utilizar la palabra en el contexto y en el sentido que yo le doy al término. Para mí no es imprescindible, se puede prescindir. Ahora, a mí hay algo que ya está contestada su Muy bien, requisitoria. ¿Está de acuerdo, doctor Bueno, Griffith? tanto como requisitorio. No, pero es bueno, una consulta, no fue su doctor. intimación. Aclaremos. A mí lo que me parece en todo esto, que me gustaría que la gente, los oyentes, que tienen la amabilidad de escucharnos, interpreten claramente algunas cuestiones para que incorporen cómo es del otro lado, de nuestro lado, de los que estamos en relación con la práctica, sean jueces, abogados, expertos, peritos, por ejemplo, que conocemos más el movimiento tribunalicio, que tengan en cuenta factores como este. Por ejemplo, acá reiteramos la importancia de que unas filtraciones que provocan manchas y aparecen en un año determinado, pasa el tiempo, estando una persona ahí, que es el ocupante, tenedor, locatario, la figura que sea, pero no propietario, y él no está legitimado, según este fallo, para promover ninguna acción. No, sí, está Entonces, legitimado. Lo que no, no, está legitimado es para el daño, reclamar determinados rubros. Pero sí está déjame legitimado para iniciar aclararlo, una acción. déjame aclararlo. No está legitimado para la totalidad de aquellos rubros reclamables en una acción por daños y perjuicios. No es la totalidad. Y esto a nosotros, que nosotros estamos en esta actividad, nos debe, digamos, mostrar que ese tipo de cuestiones son las que la gente consultante, la gente que tiene un problema particular, debe tener conocimiento de todo eso. Si nosotros hacemos este programa, no es para nosotros solamente, es para la audiencia que cotidianamente puede afrontar situaciones de esta índole. Y entonces, cuando el abogado al que consulten les diga, no, mire, no tiene derecho. ¿Y por qué? Si yo estoy ahí, yo veo las manchas, yo esto, ¿y por qué no puedo reclamar todo? Porque hay circunstancias que la justicia, al valorar y analizar las pruebas y los plazos, sobre todo, en los cuales ocurren las cosas, y la calidad jurídica que tiene el que está ocupando un inmueble, permite, y otros rubros no. Esto es lo interesante acá. Lo interesante es poder decirle a la gente, mire, yo veo claramente que a usted se le está filtrando y se le provocan manchas, pero sepa que de acuerdo a las circunstancias, usted no estaba legitimado para reclamar todo porque no era propietario, es un locatario, es un tenedor, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso en este tipo de juicios, si bien, a ver, de alguna manera queda claro que tiene posibilidad de iniciar una acción legal, Sí, no obviamente sí, sobre todos los rubros, de alguna manera yo entiendo, y por lo menos en los juicios similares que he actuado, y acá en esta circunstancia también, que se cita como tercero al propietario del inmueble. Eso sí. Es decir, si ante un reclamo de un locatario o de un ocupante legitimado puede haber rubros que se superpongan o puede haber una acción pendiente por parte también del propietario, entonces para evitar sentencias contradictorias o para evitar reclamos alternos, lo ideal es también que forme parte de la acción el propietario del inmueble. Aclaremos qué implica la citación como tercero. Alguien
que se considera a priori que las consecuencias eventuales de una sentencia lo pueden alcanzar, y estoy refiriéndome jurídica y patrimonialmente, lo pueden afectar, es, para así decirlo, citado a formar parte de este juicio. Entonces se produce lo que nosotros entendemos como citación de tercero, puede ser interesado, etcétera, etcétera. Y esta es una figura que se utiliza, como bien dijiste, Gustavo, para, por ejemplo, si yo demando al consorcio y el consorcio en una mediación dice, no, pero es de otra unidad, que de dónde proviene. Eso es lo que dije yo hoy en la mediación que tuve tuve una mediación hace 4 horas. Entonces me copiaste. Quiere decir que me tema, corresponde terraza, algo. Sí, de terraza, me encantan esos temas. Tema Del tema de terraza, usted es un afortunado. Bueno, no, lo que quería decir justamente, me alegro que hoy lo hayas podido arguir en tu mediación, es que esa es la metodología correcta. Es decir, cuando el consorcio, por ejemplo, esto es habitual, el consorcio quiere descargar en otro la responsabilidad de la producción de los daños o de las roturas o lo que fuera que ocasionan los perjuicios en una unidad, pide la citación del propietario de esa unidad. Y eso tiene una explicación que también la menciona el fallo. Sí. Y que muchas veces la hemos mencionado acá también, que es el tema de la responsabilidad objetiva. Es decir, el consorcio tiene un carácter de responsable y objetivo que, si no se demuestra que la responsabilidad es de un tercero, de un propietario, ante la duda, la responsabilidad es del consorcio. ¿No? Doctor Milione, ¿nos puede acotar algo al respecto? Menciona la parte, una vez que se colectaba la prueba, menciona lo que era en su momento el artículo 1113, por lo cual... El famoso artículo 1113. Si se demostraba, o estaba demostrado que los daños tenían causa eficiente en el vicio de la cosa en el cual el demandado era dueño, muy clásico utilizado en aquella época, debía, de alguna forma... Estamos hablando, por supuesto, del 1113, el Código Civil del viejo, anterior. claro, Correcto. el Código derogado. Exactamente. Él debía probar de que no existía causa o que hubiera algún eximente que lo deslindara de esa responsabilidad, de guardián, digamos, ¿no? O dueño de la cosa. Así es. Yo les comento, ya que estamos, la mediación de hoy, una filtración proveniente de terraza, pero no se tiene la certeza que venga nada más que de la terraza. Aparentemente estaba vinculado también a las ventanas, y la novedad es que, si bien en teoría las ventanas serían comunes, que es lo que nosotros más o menos sabemos cuando hablamos de ventanas externas, no de ventanas internas, parece que fueron cambiadas por iniciativa del propietario. Ahí ya lo veo más. Es decir, el propietario cambió las ventanas, aparentemente no las selló bien, y eso aparentemente estaría generando hoy la filtración activa de la unidad funcional inferior. Y disculpa motivo que por el te cual pregunte algo citamos importante. al propietario de la unidad superior. Y yo te voy a preguntar algo. ¿De quién era la obligación del mantenimiento del solado ese de la terraza? Y el tema del mantenimiento es siempre del propietario. Para vos es siempre del Bueno, en este propietario. caso... No, quería preguntarte en este caso, eso depende si es de uso exclusivo o de uso por común. eso, ahora estamos más En de este acuerdo. caso, yo entiendo que estamos hablando de un balcón de uso exclusivo, no estamos hablando de una terraza, digamos, la terraza final, sino que estamos hablando de un balcón terraza. Y el de la unidad reglamento superior. que así lo dispone. Y sí, así lo Está bien, dispone. listo. Claro, claro. No, porque yo he tenido algún caso en los cuales Ahí puede haber un tema de mantenimiento. He conseguido que el consorcio reconozca que su obligación de mantenimiento, porque ahí hay varias cosas en las terrazas, y aprovecho ya que puede ser interesante para los oyentes, me parece a mí, disculpen si no lo comparten, me parece que hay un tema, la estructura puede verse afectado por distintos tipos de situaciones, la falta de mantenimiento, sobre todo en lo que se denominan las junturas, y también los pesos de
maceteros, Hemos que la visto casos gente... de eso. Claro, Hemos visto casos de entonces eso. ahí existen, y es importantísimo, yo tuve algo de eso, un asunto interesante hace muchos años, me parece, para mí fue interesante desde el punto de vista del conocimiento que implica interactuar con otra disciplina, con un ingeniero que hizo un lindo trabajo en aquel momento sobre cómo estaban distribuidos los pesos en la terraza. Se había puesto una estructura, digamos, que daba paso, era un arco que pasaba de un living hacia una terraza, también de uso exclusivo, aclaro, y los distintos maceteros obviamente eran pesadísimos, y el tonelaje, digamos el peso directamente influía sobre, porque digamos las junturas se van dilatando, entonces ahí Pero ojo, que ahí tenés ahí también hay un tema sí, que puede ser la responsabilidad concurrente del consorcio. eso sí, ese es. Porque si el consorcio tiene conocimiento de esto y no toma ninguna medida ni ninguna acción ante la producción del daño, de alguna manera también es responsable juntamente con el titular que ha generado esa situación. Inclusive algo que comentaste antes referente a lo que podía ser el uso exclusivo, aún en los casos de reglamento, que puede ser ambiguo, en algunos casos puede ser poco claro o ambiguo, se le daba igualmente en muchos casos la propiedad del propietario, porque en realidad lo estaba utilizando en forma exclusiva como un beneficio más para él, ¿no? Vamos a hacer un Breve. rápido, algo breve, que tenemos que pasar a un nuevo pase, que me parece que es importante, que es el tema de la tasa de interés. ¿Sí? Eso creo que prácticamente hoy tenemos un criterio prácticamente unánime en todo lo que es la justicia civil. Hay un famoso fallo plenario, que es el fallo plenario Zamudio, que establece la tasa activa para operación de descuento de documentos comerciales, y es prácticamente unánime de uso hoy en la justicia civil. ¿Mm? Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Bueno, seguimos entonces un poco analizando el fallo. Estábamos hablando entonces del fallo plenario, que es prácticamente de carácter obligatorio para toda la justicia civil. Y acá, bueno, en este fallo también, por supuesto, lo deja claro. Y lo que yo les preguntaría a ustedes, mis estimados colegas, es desde qué momento empiezan a correr los intereses en una situación planteada como esta. Yo particularmente pienso que desde el momento de la notificación de la demanda personal, No es lo que dice el fallo. El fallo, a ver, yo tampoco sé si estoy totalmente de acuerdo con el fallo. En eso estamos muy de acuerdo, vos y yo hoy. Hoy estamos muy de acuerdo. El fallo lo que refiere es que es de aplicación desde cada rubro que se reclama que sean procedentes de que se inicie el daño. Claro. Más o menos eso es lo que dice, ¿sí? Ahora, lo que yo me pregunto es, si bien creo que todos estamos de acuerdo en que la intimación no es necesaria para el inicio de la acción judicial en una situación como esta, mi criterio me dice, y no debería constituir en mora, es decir, para mí no sería constitución en mora desde el momento que intimo para que empiecen a correr los intereses por parte de la inacción del obligado. Ese sería mi criterio, que no es el de la sala. Es el de la Claro. El de la sala es como, dice, no, si la filtración empezó el 7 de octubre del 2007, desde el 7 de octubre del 2007 se deben los intereses,
porque es como que nace la obligación del consorcio de reparar. Ahora, yo entiendo que en realidad el consorcio debería tener conocimiento de que efectivamente se produce esa situación o que habría que efectuar la reparación. Además es yo muchísimo. personalmente tengo una Perdón, pequeña... y hay algo que Claro. acá no se menciona y que yo me pregunto qué pasó, que es en la mediación. Bueno, Porque, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que sabemos que no se intimó, sabemos que hay un daño desde tal fecha, que es lo que hace referencia, pero no sé si de alguna manera, ante la falta de carta documento, no se podría haber tomado desde el momento de el llamado a mediación, el comienzo en que debería considerarse constituido en mora al consorcio. Doctor Breckman, usted quería aportar. Vos sabés que frente a temas como este existen, como es habitual en derecho, distintos tipos de criterios. Porque acá hay, fíjate vos lo siguiente, ¿desde cuándo aparecen las manchas? Desde cuando yo las veo y yo le aviso a alguien. Porque por ahí digo, no le avisé a nadie. Y cuando viene el señor administrador a verificar ante mi denuncia, que es lo usual, que se llama a la administración para que venga el administrador, que mande a una persona, le estoy notificando de alguna manera. De alguna manera, que esto es lo que hacen muchísima gente y no toman la precaución. Yo, mi criterio personal, Gustavo, audiencia por supuesto, es que hay que notificar. Yo, cuando a mí me consultan, le digo, mandamos una cartita a la administración notificándole la aparición de manchas producidas eventualmente por filtraciones y que requiero sean revisadas, determinados de dónde se ocasiona, a quién afecta y eventualmente se solucione el tema. Esto me lleva a una que coincidimos, Esto me lleva, hoy coincidimos demasiado, algo nos pasó. Algo nos pasó. Y Boca ganó ayer, ahora te toca a vos. Bueno, sí, no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil. Esto me lleva a una situación que es muy común en los consorcios, más de lo que uno cree, y que de alguna manera tampoco el criterio es uniforme. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer una situación como esta. Un problema de humedad y de filtración empieza con una gotita. Y resulta que el departamento estuvo cerrado durante 3 meses. Sí. Y cuando el propietario vuelve, el departamento es un caos y un desastre. ¿Y cómo se reparte? ¿Se reparte la responsabilidad o no? Por el hecho de haber estado cerrado el departamento durante 3 meses y no haber el consorcio tomado conocimiento de cuando se produjo el inicio del comienzo de la filtración. ¿Ustedes qué piensan o qué experiencia tienen? El fallo dice claramente desde cuando tomó conocimiento el propietario toma conocimiento, hace una mención, no recuerdo exactamente en qué contexto. Cuando habla de la prescripción. Entonces, en mi opinión, habría... la vida cotidiana es así, yo me voy de mi casa porque tengo un compromiso familiar en otro país o donde sea, no puedo estar revisando y no se me puede poner en la situación de estar obligado a estar, me tengo que enterar, supongamos que voy, no sé, a cualquier lado, Estados Unidos, Francia, ojalá me pudiera ir, pero si voy, estoy allá. A la cancha de Boca, que le quede un poco más cerca. No, a la cancha de Boca 3 meses no voy a ir. Aunque no estaría de más, se justificaría, le digo. ¿Usted lo dice? Pero volviendo, sí, seguro. Pero yendo a un plano bien concreto, ¿por qué tengo yo que padecer una circunstancia que si viene de otro departamento o de un lugar común, porque ahí está la circunstancia para determinar de dónde va a surgir y de dónde se va a aplicar la responsabilidad? Entonces, nos queda muy poco tiempo, doctor, y hay una pregunta que le quiero hacer. ¿Otra más? Sí. Entonces, ahí yo relativizaría su pregunta. Bien. En base a eso, pero no sé si Hugo quiere aportar. A ver, yo les pregunto a cualquiera de los dos que me quiera responder. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mandato preventivo?
existiría un mandato tácito. No estamos hablando de eso. Mandato preventivo, estamos hablando de una manda dispuesta por el juzgado de oficio para evitar la producción de un daño. En ese caso, con el departamento que hablamos por los 3 meses, si no hubiera habido, digamos, si el consorcio no hubiera tomado conocimiento, o si lo hubiera tomado ya porque el agua desbordaba, estaba la posibilidad de haber hecho el arreglo con No, me parece que están enfocando. No. Disculpe, a lo mejor yo creo que el el doctor que llegó pero, sí, vino afectado sobre la hora, por la gripe, no me por leyó totalmente el fallo. Claro. Vamos, yo lo voy a poner en contexto rápido, porque ya estamos terminando. Ya estamos terminando. A ver, cuando hablamos de mandato preventivo, hacemos referencia justamente a una manda judicial para evitar un daño. Claro. Sí, acá lo que refiere el juzgado es que esa manda de oficio, que hay mucha jurisprudencia, únicamente la puede disponer el juzgado cuando se piensa en daños con relación a terceros. Y solamente la puede disponer con relación a la parte que inició la acción judicial cuando la parte expresamente lo pide. Si no, va contra el principio de congruencia. Exacto. Y con eso, para ser nosotros congruentes, finalizamos y bueno, Hugo, antes que nada, esa respuesta antes que nada, un sincero deseo que te mejores pronto. Yo lo mismo. Vamos a despedirnos, vamos a saludar con todo afecto, como siempre, a Jorge Resqui Pizarro, nuestros compañeros, y a Sebastián Areitio. Si se quieren despedir, que tenga una buena semana y yo también. Un saludo grandes a nuestros compañeros, a los oyentes, y un último beso a Nelly. Beso a Nelly y una muy buena semana a todos los oyentes y a Ricardo también. Manos mágicas. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1. Si circula en auto, antes de cambiar de carril o doblar en una intersección, mire muy bien girando su cabeza hacia los costados y hacia atrás, ya que motos y bicicletas, por sus dimensiones, pueden ubicarse con facilidad en los puntos ciegos, esos que no se ven a través de los espejos. Es un mensaje del Grupo Petersen para la buena convivencia y el respeto en el tránsito. Casa Baldwin, más de 4 décadas de asesoramiento profesional en la compra y venta de pianos. Steinway & Son, Yamaha, Kohler & Campbell, Bosendorfer. La mayor exposición de pianos de cola verticales, digitales y todo tipo de instrumento musical. Visítenos en Paraná 913 Capital, teléfono 4811-0319 o en nuestra página de Facebook, Baldwin Pianos.